¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Mi nombre es Gonzalo Leiva, subdirector de gestión usuaria, y nos encontramos en un nuevo Instagram Live del Eloísa Díaz. Hoy día vamos a hablar de juanetes. Y ya voy a presentarle en unos minutitos a nuestro invitado del día de hoy. ¿Ya? Vamos a esperar que se conecte, vamos a lograr ahí el match en la conexión y comenzamos. Ahí le envié la invitación y voy a proceder a presentarlo. Ya, Ahí ahí sí, está. parece que sí, funcionó la tecnología. Lo logramos, doctor Lara. ¿Ves? Lo logramos. Muy bien. Súper. Bueno, buenas tardes, doctor Lara. Voy a proceder a presentarlo. Les estaba contando a quienes nos siguen en redes sociales que hoy día vamos a hablar de juanetes en el Instagram Live de esta semana. Y para eso tenemos de invitado al doctor Héctor Lara, médico jefe de tobillo y de pie de nuestro hospital. Doctor, no sé si nos quiere contar algo más de usted, dónde estudió, de qué ciudad es de Santiago. Bueno, yo soy de Santiago. Estudié otra carrera antes de medicina, somos colegas, no sé si lo sabías. No, no lo sabía. Sí, somos colegas, terminé la carrera, soy matrón también. Y después, bueno, estudié medicina a continuación. Después me fui general de zona al sur Ya, y regresé a hacer la especialidad en la Universidad Católica de Traumatología y Tobillo y Pie. perfecto. Y ahí comencé el 2015 en el Hospital de la Florida. Ah, Esa es como la historia resumida. tiene una larga historia con nosotros, ha sido parte de casi la totalidad de la historia del hospital, entonces Exacto, usted. exactamente. Así que llevo un buen rato en el hospital. Perfecto. Vivo en la comuna también, vivo cerca. Ah, Así que vecino, desde que vecino volví de además. general de zona, estoy acá en la Florida también. Soy de Entonces la, de la comuna. tenemos que presentarlo como médico jefe del equipo de tobillo y pie del hospital y vecino de la Florida también. Entonces, Exactamente, exacto, a, exacto. perfecto. Bueno, lo que le comentábamos siempre a todos quienes nos siguen y a quienes luego nos ven en diferido, que el objetivo de estos lives que organiza nuestro equipo de comunicaciones es poder informar y educar a los vecinos y vecinas de la Comuna de la Florida, que son los usuarios de nuestro hospital, sobre los distintos temas y las distintas disciplinas clínicas que en nuestro hospital se desarrollan, ¿ya? Así que les invito a quienes nos siguen que puedan ir escribiendo sus dudas o preguntas en el chat, las vamos a ir leyendo. Y vamos a leer también algunas preguntas que durante estos días nos dejaron en la cajita que se habilitaba justamente para las preguntas, ¿ya? Así que vamos a entrar en materia, doctor, porque la hora se nos pasa volando, Ok. ¿ya? Vamos a hablar de juanetes. Para introducir en el tema, ¿qué es el juanete? También conocido técnicamente con un nombre un poquito más complejo que es Hallux valgus. ¿Por qué se producen? ¿Es hereditario? ¿Nos puede introducir en el tema? Bueno, el Lalux valgus o juanete, todos hemos escuchado hablar de los juanetes, es algo bastante común. De hecho, afecta al 20% de la población en el mundo. O sea, es bastante común. Y si bien es una patología que no se habla mucho o pasa un poco desapercibida, esta tiene varias como posibilidades de desarrollarse. Habitualmente puede ser un Lalux valgus leve, pero con los años esto puede ir aumentando y generar bastantes complicaciones en los pacientes. Hay pacientes que lo toleran bien, que pueden vivir toda su vida con un Alux valgus, un juanete, y otros pacientes que con juanetes pequeños tienen mucho dolor, molestia. También va a depender de las actividades que hagan, si son actividades más administrativas o en terreno, o usan zapatos estrechos de seguridad. Hay varios factores en el fondo. O sea, no es sinónimo de tener un juanete el tener una enfermedad o un dolor. Sin embargo, son muchas las personas que tienen Lux valgus, o sea, un 20% de la población. Y de esta hay un porcentaje que tiene síntomas y que tiene molestias importantes. Y entonces la levedad o la gravedad, la menor levedad o la mayor gravedad, como queramos verlo, tiene que ver no necesariamente con el tamaño, sino con la inhabilitación en funciones cotidianas o tiene que ver con tamaños.
Mira, tiene que ver con un poco de todo. Hay personas jóvenes que sufren mucho de sus pies, que tienen mucho dolor, gente que trabaja con zapatos estrechos, por ejemplo, que les duele, que les complica, ejecutivos que tienen que ocupar zapatos, digamos, como formales, que pueden empezar con dolores a temprana edad. También personas que realizan algunos deportes, por ejemplo, que usan patines, por ejemplo, o zapatos estrechos o fútbol, pueden tener también molestias. Y existe otro grupo de personas mayores, ya en torno a 50, 60 años, en que nos encontramos con la evolución de la patología, donde tenemos ya deformidades severas. Existen pacientes, los cuales nosotros principalmente vemos en el hospital, son pacientes que tienen deformidades severas y muchos pacientes llegan sin ponerse un calzado hace un par de años y andan con pantuflas, por ejemplo, y ya se acostumbraron a eso, porque simplemente no les entra el zapato, que es la realidad que nosotros tenemos en el hospital. No vemos tantos pacientes que tengan síntomas leves, más bien vemos pacientes un poco ya de 50 años hacia arriba que vienen con síntomas bastante severos. Perfecto. Doctor, y los juanetes, estábamos haciendo una encuesta rápida acá con los que estamos, por suerte ¿Ya? ninguno tiene, ¿ya? Pero no sabemos si ya tenemos que cantar victoria o hay un momento en la vida donde se hace más prevalente la aparición de esta, o en cualquier momento de la vida. ¿Es muy temprano para celebrar? Mira, esto tiene un componente genético, ¿ya? Súper importante. Hay familias enteras que tienen juanete, o sea, la abuelita, la hija, todo el mundo. Ya. Y pueden haber también distintas severidades de presentación. Hay gente que parte a los 15 años con juanete, a los 14 años con juanete, e incluso se tienen que operar tempranamente porque son deformidades severas. Y hay otras personas que van muy lento, que es la gran mayoría, y que empieza a aparecer después de los 20, 25 años, se empieza a visualizar algo. Ya. ¿Ya? Ahora, si en la familia no hay nadie con Juanete, qué sé yo, la probabilidad de que uno tenga Juanete es baja. Ahora, si uno ve que su mamá, su abuelita, su tía, pucha, puede que yo tenga en algún minuto. Mire, algo importante ya que hemos aprendido en estos primeros minutos es que hay un fuerte componente genético entonces. Así es. Y hay algunos Perfecto. trabajos también que asocian el Lux valgus al uso de calzado, que en el fondo algunas tribus, qué sé yo, que no usan calzado en el mundo no tienen juanete. ¿Ah? En el fondo el calzado puede exacerbar el problema, especialmente algunos tipos de calzado o algunas culturas en que ocupan el calzado muy estrecho. Entonces ahí hay un Perfecto. punto súper importante que inmediatamente voy a tocar, que es el uso de calzado y el tipo de calzado. Hoy día, en el fondo, si uno ve en redes sociales, se ve mucho como meme respecto a eso, que en el fondo el pie tiene una forma más bien cuadrada, pero muchas veces nosotros ocupamos zapatos en punta, especialmente mujeres, que está bien hacerlo de manera ocasional, pero si es de manera constante, obviamente que esto puede aumentar el problema, ¿ya? El tipo de calzado. Entonces nosotros recomendamos como primera opción en personas que tienen alux valgus, no operarse, sino más bien buscar o acomodar algún calzado que les permita hacer una vida normal, tranquila, sin dolores. Perfecto. Mire, Ya eso es como una vamos, cosa simple, pero a veces no es tan simple, ¿ah? Porque especialmente en el caso del género femenino, no se tranza el zapato bonito en el fondo. Ahí hay una cosa también cultural, pero claramente un zapato ancho es mucho mejor. de hecho, vamos a leer las preguntas del chat. De hecho, quería preguntarle a quienes nos siguen, porque hay una de las personas que nos sigue que escribió, pueden sacar esa música de fondo, por favor, está muy fuerte, pero no hay nada. Nosotros ni usted, doctor, No, tiene música de fondo, así que no tengo. pudiera ser que es algún problema de la persona en particular. Así que si alguno del resto de las personas que nos está viendo, si nos puede confirmar que está todo ok. ¿Ya? Eso Sí, por un lado, si nos pueden escribir en el chat. no, Vamos a música leer por la lo menos acá pregunta. no. Sí, vamos a leer la pregunta que escribiste, su.nuv, pero antes para cerrar este punto con el doctor, de hecho, de acuerdo a un análisis de la Clínica Universidad de los Andes, ellos justamente mencionaban que la relación de prevalencia en mujeres de 10 es a 1, por cada 10 mujeres hay un hombre. Tiene que ver entonces con este factor del uso de zapatos apretados, entonces. Este factor, estaría el genético primero y después el Exacto. factor de tipo de calzado. El genético y el factor. De hecho, en nuestro hospital recientemente operamos un gran número de pacientes. Operamos en torno a 500 pies más o menos, en torno a 380, 390 pacientes. De este grupo de pacientes, el 90% de los operados son mujeres. O ¿Ya? O sea, sea, eso es una estadística local de acá en nuestro hospital. 90% de los operados en el hospital son mujeres. Eso es un dato así bien preciso. ya, es.
es Así que está harta bien la, cargado al género femenino, está claro. súper, súper cargado. Y interesante, usted mencionó, operamos pies y después dice que equivale a un número X de pacientes. ¿Que yo tenga un juanete en un pie implica que en el otro voy a tenerlo? ¿O puede Ex- ocurrir que tenga Existen pacientes juanete que tienen unilateral? en los dos pies, pero habitualmente uno opera siempre el más severo porque en el fondo no dejamos al paciente sin posibilidad de caminar. Ya, Y hay pacientes que tienen solamente en un pie, efectivamente, que no tiene los dos pies. O un pie lo tienen sintomático y el otro tiene un juanete leve que no le molesta y no lo operamos. En el fondo operamos lo que da síntomas. Esa es como la bien. clave de este tema. Voy a leer una primera pregunta que nos dejaron, la hace su.nuv. Dice, Doc, a mi mamá la operan el 4 de septiembre de Janus valgus. Asumimos con nosotros, su. Ahí coméntanos en el chat si es con nosotros o en otro hospital. Y pregunta, ¿recomienda comprarle el zapato ortopédico y cuándo usarlo? Sí, es súper bueno el zapato ortopédico. El zapato ortopédico, para explicarlo bien, es como un zapatito de abuelita, digámoslo así, un zapato con una base plana que se compra en estas tiendas de ortopedia y que habitualmente se los pedimos a los pacientes. La mayoría lo puede conseguir y lo llevan porque en el fondo ayuda a que puedan caminar. En el fondo caminan con el pie plano y pueden caminar, ir al baño, moverse en la casa, hacer alguna cosa. Así que ese zapato es súper importante para poder moverse. Perfecto, o sea, El que lo operarse compre y alux, que lo lleve a la cirugía. sí, ideal que lo lleve, la mayoría lo lleva. Si se compra en una tienda ortopédica y se llama zapato postoperatorio. Perfecto. Así que muy útil. Además tiene unos velcro que permite abrirlo y cerrarlo para poder hacer las curaciones y todo. Así que habitualmente lo pedimos. Perfecto, ahí está respondida la pregunta su. Y bueno, nos comenta que no se opera con nosotros, se opera en el hospital militar, pero qué bueno que nos estén viendo igual y que estén Eso. aprendiendo de Juanete, personas que se operan en otros lugares. Doctor, bueno, ya lo podríamos, en base a lo conversado en estos primeros 15 minutos, eh, pensar en cuáles podrían ser algunos factores de riesgo. Ya mencionó el tema de los zapatos estrechos. ¿Qué otra cosa podemos hacer para evitarlo, además de ocupar zapatos estrechos? De no ocupar, perdón, zapatos estrechos. La, ¿Hay otros factores de riesgo que tengamos bien identificados para poder hacer algo con la ellos? La verdad es que no. El tema del calzado estrecho y la genética son los puntos clave. Eso es lo clave. De hecho, incluso hay una serie de aparatos por ahí que se venden para evitar el hallux valgus o en aquellos pacientes que tienen hallux valgus leve, que la verdad es que es una serie de artilugios entre separadores de dedos, qué sé yo, de silicona, o bien algunos aparatos que tienen como una especie de manilla para ir moviendo el dedo. Hay un montón de cosas chinas, digamos, que se venden, pero la verdad es que ninguna de ellas está comprobada que sirvan. A veces para las molestias puede servir un poquito el separador para enderezar un poco, pero no modifican la evolución. Aquí lo más importante siempre va a ser la genética y el calzado y el género femenino, que dijimos que también es un factor importante. Perfecto. ¿Y cuándo me alerto? ¿Qué síntoma va a permitirme detectar que tengo un juanete? ¿Solo el cambio de volumen en la zona, el dolor? ¿De qué forma? ¿O es muy Habitu- evidente? Habitualmente los primeros síntomas tienen que ver con una persona que uno en general como que se adapta al cuerpo de uno, en general uno va aceptando todo su cuerpo, no se da ni cuenta de los cambios que va teniendo, de pronto una cana, una arruga, que si uno va incorporándolo, con los pies lo mismo. Es difícil ver en qué minuto hay una deformidad muy evidente, pero sí lo primero que se siente es que en algún minuto personas que hacen una caminata un poquito más larga, hicieron un paseo, fueron a una fiesta, esa muy típica, tuve una fiesta el fin de semana, se casó mi primo y me puse zapatos y ahí me partió un dolor terrible en relación al dedo gordo, al borde interno del dedo gordo. Esa es bastante típica, nunca me había dolido, pero bailé toda la noche y me empezó a doler. Entonces, habitualmente el dolor es lo primero que comienza, más que observar una deformidad, porque la deformidad en general de nuestro cuerpo nosotros las vamos aceptando y tal vez otra persona se fija en nosotros, pero uno acepta las cosas y si no duele, la verdad es que no tomamos mucha importancia a eso. Más bien el dolor es el punto inicial. Qué buen antecedente ese. Doctor, nos preguntan ahí, ¿la pisada no es factor entonces? No es La- la- factor, pero sí hay cierta asociación entre hallux valgus y pie plano, especialmente en aquellos pie planos severos,
puede asociarse además a un hallux valgus y pueden ir más o menos juntos, pero no es que uno sea primero y otro después, en general como va en el contexto. Y eso Perfecto. ya es un poco otra entidad porque puede haber otros tratamientos, hay otras cosas también incorporadas. Doctor, ya aclaramos que no puedo evitarlo, porque el factor genético es muy fuerte. Pero si sufro de juanetes, ¿puedo hacer algo para que la deformidad no siga aumentando? Bueno, lo que nosotros hacemos principalmente es decirle a los pacientes, uno, que cambien sus zapatos, que traten de evitar zapatos estrechos. Si ya tengo Alux Valgo y ocupo un zapato en punta constantemente todos los días, claro, ojalá evitarlo para que no favorezca esto un poco la deformidad. Eso es lo principal. Las plantillas que nos preguntan mucho, que si sirven o no sirven, la verdad es que no sirven mucho porque en el fondo actúa en otro plano. ¿Ah? La plantilla va por la planta del pie, pero no en el ángulo del hallux valgus. Así que la plantilla para esto no sirve mucho. Sí puede servir para evitar dolores en las cabezas, los metatarsianos. Hay gente que tiene dolor ahí en la parte delante de la planta del pie. Y para eso sí puede servir una plantilla, pero no para la deformidad del juanete. Eso no nos va a servir. O sea, tiene un curso natural inevitable. Inevitable, pero muy lento, muy lento. O sea, si yo tengo un juanete que no me molesta hoy día, no sé, po, una persona que tiene 30 años, no hay que asustarse de que tengo que operarme mañana ni nada, sino simplemente hay que ver la evolución, porque puede que nunca se tenga que operar. Eh, la evolución es muy lenta, y en los casos severos, claro, puede ir un poco más rápido, pero la evolución es lenta, no es como para asustarse y salir corriendo. Hay que observarlo y ver cómo se comporta en cada paciente. Doctor, y el tratamiento del hallux valgus, es la palabra que vamos a instalar en este live, porque Eso, nos referimos habitualmente a Juanete, así que juanete, sí. Sí. vamos a aprovechar de ir mezclando el nombre técnico con el nombre más popular. Eh, ¿El tratamiento es solo quirúrgico o, como en otras patologías traumatológicas, la posibilidad quizás de hacer otras terapias? Acá la kinesioterapia está descartada o es una opción. ¿Nos puede contar sobre eso? No hay ninguna terapia efectiva que no sea quirúrgica, ¿ya? Sí hay manejos paliativos, en el fondo el tipo de calzado, el zapato ancho, la terapia con kinesiólogo puede fortalecer un poco el pie en general, la musculatura del pie para que tenga una mejor posición. El uso de una plantilla a veces puede evitar el dolor de los metatarsianos, porque muchas veces las cabezas de los huesos del pie, ¿ok? Del antepié pueden molestar por tener juanete, ya que como cambia la forma del pie, la carga del pie empieza a ser un poquito diferente. Por ejemplo, la gente, todos nosotros cargamos el 40% de nuestro peso en el dedo gordo. Si el dedo gordo cambia de posición, obviamente que podemos empezar con sobrecarga de otras partes del pie. Entonces se llama metatarsalgia por transferencia, que en el fondo es dolor en las cabezas de los huesos del pie que están como hacia afuera del dedo gordo. Y eso es porque simplemente el dedo gordo cambia de posición. Entonces, claro, ahí uno puede ocupar como paliativamente, por ejemplo, plantillas, ¿ya? Ya. Pero no hay nada que sea directamente para el hallux valgus o para el juanete que podamos usar para evitarlo, prevenirlo. Son como paliativos para el Paliativo, Juanete, son como claro, son paliativo. paliativos para el Y Juanete. Doctor, Y hay y muchas personas que les va bien con eso, ¿ah? O sea, hay gente que ocupa alguna de estas cosas y se le pasa la molestia, su vida normal, y anda en bicicleta y corre y no se opera nunca. porque, Pero hay personas que no. porque lo que entendí es que ya no me duele necesariamente el Juanete, pero me duele la distribución del peso como consecuencia de este Eh, Juanete. Y a eso, exactamente. y eso es lo Una que voy a ir a plantilla. paliar yo con la plantilla. Eh, Perfecto. exactamente. Bien. Doctor Así es. Maca-Aven nos dice, ¿cuál es la cirugía que se realiza hoy en día? Bueno, hoy día se hacen cortes de hueso, ¿no? No se lima algo, tampoco se estira o se amarran cosas para enderezar dedos, sino se cortan huesos, o sea, como una cosa bien de carpintería en el fondo. Se cortan huesos y se desplazan huesos. Y al desplazar estos huesos se vuelven a unir entre sí con tornillos y se alinea el pie. Entonces es una cirugía que es correctiva, que tiene que ver con cortar huesos y desplazar huesos. Eso también conlleva otra pregunta y otra respuesta, como por ejemplo, ¿cuánto demora en sanar esto? Porque Que cada también vez que uno nos corta, preguntaron un claro, poquito más arriba, nos exacto, preguntaron un poquito más arriba de eso. como uno corta huesos, ¿qué sucede? Que
el hueso tiene que consolidar y eso tiene un proceso que es un proceso natural, ¿ya? Que dura más o menos 8 semanas. Entonces, aunque Ya. uno quiera mejorarse en una semana, no se va a mejorar. Y por eso es que cuando uno opera a pacientes también les dice tiene algo que hacer, tiene un plan, tiene un viaje, tiene el matrimonio de su hijo. No es el momento. El momento para operar un alux valgus, un juanete, es cuando uno tiene un paréntesis para hacerlo. O Ya sea, hay no, que considerar por lo menos entonces o sea, dos ya, sí, una meses. licencia larga, Hay que dos tener un meses. paréntesis. Hay que tenerlo. O sea, no, uno se puede operar pensando en que va a viajar o que tiene que hacer un trámite o tiene cosas muy relevantes o que está terminando la carrera. No es recomendable. La idea es que uno tenga un pequeño paréntesis y esto se planifique. ¿Y son 2 meses sin apoyar ese pie o va apoyándose a poco el pie? No, lo puede apoyar del comienzo habitualmente, pero ¿Ya? de manera progresiva. Y hoy al Entonces, principio a los para dos ir al meses va a baño. recuperar, a los 2 meses ya recupera la movilidad anterior. Sí, a los 2 meses ya uno espera que esté caminando más normal y al término del periodo idealmente ya ir probando usar zapatos. Al principio, lo que preguntan mucho los pacientes es que o sea, permanecen con bastante edema. Que es Ya, otra cosa que pasa, hay que explicar que uno se mejora, el hueso consolida, pega el hueso, pero hay un proceso después de inflamación que dura un poquito más. Y eso a veces asusta y hay que explicarlo muy bien. perfecto. Quien nos preguntaba era Podóloga APS, nos dice, Ah, qué la bueno, persona súper. que preguntó sobre eso, así que tenemos un público bien Eso. interesado en el tema. Doctor, otra pregunta que tenemos aquí para hacerle. Si sufro de juanetes y me operan, ¿es posible que vuelva a sufrir lo mismo, una recidiva en la misma pie, en el mismo pie donde me operaron? Sí, la recidiva siempre existe en todo este tipo de cirugías correctoras. No podemos decir que no existen. Y es variable, más o menos en torno al 10%. Y en las personas que más recidiva es las personas que tienen juanetes más severos. Ya, Versus que las personas que tienen juanetes menos severos, el que vuelva a aparecer juanete es más difícil. Pero si uno opera juanetes más severos, tiene un poquito más de riesgo de regresar. Independiente de que uno corrió el hueso, cambió la posición, sí existe ese riesgo. No es cero. No es cero. Siempre existe. Se ve poco, pero existe. Y entre más aumentado sea el juanete, más grande, más riesgo de que vuelva. perfecto. Esto me parece que lo respondió, lo vamos a reiterar, la gente también se va conectando y aprovecho de recordarle a quienes se han ido sumando que hoy día estamos hablando sobre juanetes. Estamos hablando con el doctor Héctor Lara, médico jefe del equipo de tobillo y pie de nuestro hospital, traumatólogo, vecino también de la comuna de La Florida. Doctor, en algunas aplicaciones son las que más se usan para compras, ¿verdad? Hay Ujú. dos o tres ahí muy usadas que importan productos chinos y en algunas ferias también vemos una serie de estos aparatos correctivos. Usted mencionó estos como eh, son como esponjitas que se colocan entre medio de los Ajá. dedos, plantillas, etcétera. Eh, es recomendable. Dijimos que no es recomendable. Mejor no gastar la plata en eso Mira, porque no va a tener un impacto. más que no recomendable, no cambia la situación, o sea, el juguete va a estar ahí, pero sí algunas personas, hay unos separadores de silicona que se compran en línea, digamos, ¿Ya? de distintos tamaños que pueden ayudar un poquito a los síntomas en algunas personas. A algunas Ah, personas les molesta y encuentran que es peor la cosa, pero probarlo no cuesta nada porque en realidad son re baratos son baratos. y hay personas Ya, que no se quieren operar y pueden de pronto colocarse entre medio para alinear un poquito el pie. Como digo, una vez que te saca eso, vuelve el juanete igual, pero existen personas que se lo ponen y sienten un poco de alivio. perfecto. No es para todos, pero como es algo tan fácil de Barato. conseguir, Mm. claro, no hay problema de probarlo. Así que pueden, si lo tienen en el carrito de Eso, compra, pueden apretar ahí comprar si eso, están a la espera de la exacto. recomendación del doctor. Doctor, y hablando ahora de nuestro hospital, ¿qué es el equipo de tobillo y pie? Nosotros siempre escuchamos traumatología, pero a continuación nos dicen, ¿pero traumatología de qué? Y es porque el cuerpo se divide en distintos segmentos. Hemos tenido a otros equipos de traumatología en los live, no muchos, usted debe ser el segundo o tercer equipo que nos visita traumatología. Cuando hablamos de tobillo y pie, ¿de qué atenciones estamos hablando? ¿De qué diagnósticos son los que ustedes habitualmente reciben? ¿Es específicamente hasta el tobillo, hasta debajo de la rodilla? ¿Nos puede contar un poco de su subespecialidad? Sí, bueno, nosotros somos un equipo en el hospital, estamos confirmados por varios médicos.
En la Florida está el doctor Becerra, el doctor Millán, el doctor Ruiz, doctor Lederman y yo. Em, Somos un grupo que lleva bastante tiempo juntos y nos dedicamos principalmente a la extremidad inferior, desde fracturas de pierna, por ejemplo, que tenemos mucho trabajo respecto a eso, pacientes que tienen accidentes deportivos o violencia, digamos, tenemos bastante de eso, y fracturas de tobillo, todas las fracturas que comprometen a todos los huesos del pie, que son muchos, y deformidades, deformidades esqueléticas como pie plano, pie cabo, hallux valgus, deformidades congénitas, o secuelas también de accidentes antiguos. O sea, hay muchas técnicas que nosotros ocupamos. Es una de las especialidades que hacemos más cosas diferentes, muy variado, muy variado. Hacemos muchas cosas distintas. Rodilla no, doctor, dentro de las Rodilla subespecialidades. es otra especialidad Ya, que también está en el hospital, que es otro equipo, y bueno, ellos también hacen fracturas, hacen prótesis de rodilla, cadera, que también hace prótesis de cadera, fractura, etcétera. Pero nosotros en tobillo y pie somos de pierna hacia abajo, digamos. perfecto. Esa es Saltándose, nuestra área. ya, perfecto. Nos saltamos la rodilla entonces cuando pensamos en la extremidad inferior y ahí están ustedes. Si nos Claro, saltamos la rodilla, están ustedes. hacia abajo, pierna hacia abajo, claro. Nosotros Perfecto. vemos al futbolista el fin de semana, al que le pegan el planchazo, al que anda en moto y se cae en la moto, que es bien habitual. De hecho, es una de las subespecialidades de traumatología que tenemos más fracturas, junto con el equipo de mano. Ya, Son los dos equipos que por una cosa de epidemiología, de cómo funciona el cuerpo humano, tenemos mucho mayor cantidad de lesiones traumáticas agudas, ¿m? Porque perfecto. ahí está todo el deporte, los accidentes de tránsito, etcétera. Así que Doctor, tenemos y muchas usted fracturas. mencionó algunos médicos. ¿Cuántos es el equipo de traumatólogos de tobillo y pie Somos que cinco, integran? Cinco. cinco traumatólogos de tobillo y pie, sí. Así que un Perfecto. equipo bien, No, bien interesante porque cada uno tiene sus habilidades, su experiencia. Tenemos médicos que se han formado en España. Así que el equipo es súper interesante y además tenemos becados. Tenemos becados de la Universidad Católica, de la Universidad Finisterra, de la Universidad de Santiago. Entonces el ambiente es muy académico, hacemos reuniones todas las semanas, se discuten casos. Así que bien interesante. A veces las personas creen que un hay un buen hospital público es un desarrollo hospital que no tiene mucha actividad, pero sí hay actividad tanto clínica, actividad académica, también se hace algo de investigación. Tenemos parte del equipo gente muy destacada que publica internacionalmente. Ahora estamos partiendo, hay un colega del doctor Pablo Ruiz que está partiendo con la prótesis de tobillo, que es una cosa un poco más nueva en el hospital, que ya la próxima semana de hecho se va a colocar una prótesis de tobillo y él está liderando eso. Probablemente ahí también le va a tocar seguirlo un poco a él, el equipo de y nosotros también vamos a estar comunicaciones también apoyando está al equipo, ahí. así que el equipo es bien potente, bien motivado. Y bueno, sí, hemos visto al doctor Ruiz ahí en algunos congresos en Europa, de hecho, Exacto. hace algunos Exacto, meses. sí. El equipo es. Tenemos de todo. Así que súper Es bien. una subespecialidad motivo de orgullo en nuestro hospital. Sí, sí. Qué bueno. Bueno, ahí Maca, que era la podóloga, nos pregunta dónde puedo encontrar este live. Aprovecho de comentarles que este live y todos los anteriores quedan colgados en nuestro Instagram, ¿ya? Y de hecho es mucha más la gente que nos ve en diferido que la gente que nos ve en vivo, así que para que compartan el live a sus familiares que sufren de juanete, o si hay muchos familiares con juanete y tienen algunos que todavía no les aparecen, compartan el live también para que puedan estar al día con esta enfermedad familiar, como dijo el doctor, tenemos familias con abuela, hija, nieta, todos con Hallux valgus. Glory-Muñoz-Alfaro nos pregunta, hola, ¿el tornillo que dejan puesto en la cirugía de Hallux valgus se retira en algún momento? Habitualmente no, porque es un tornillo que no tiene cabeza en el fondo. No es como el tornillo que uno compra en el home center que tiene una cabeza, que uno lo coloca en una muralla, qué sé yo, y no ve la cabeza del tornillo. Este tornillo es especial y no tiene cabeza. Entonces queda enterrado en el hueso, no se palpa. Por lo tanto, esto queda incluido ahí y es muy raro que tenga que sacarse, muy raro. Habitualmente no molesta. Y yo siempre digo que es como tener un aro, o un anillo, o un reloj, pero más insensible aún porque está dentro del hueso. Así que
no es una cosa, pero sí se puede retirar, ¿ah? No es que no se pueda, hay forma de retirarlo en algunos casos, pero la mayoría de las veces no es necesario. Y por qué motivo habría que retirarlo, doctor? A veces En los pocos casos que se retira. puede ser porque quedó a lo mejor un poco prominente y molesta, o porque el algo valgus recidivó y hay que corregirlo de nuevo y uno lo retira para poder volver a corregir, en esos casos principalmente. Perfecto. Doctor, una pregunta que se cruza un poco con algo que nos escribe ahí una persona que nos está viendo. Si vivo en la Florida y soy FONASA, ¿cómo puedo iniciar atenciones de tobillo y pie en el hospital? Bueno, es simple, uno va al consultorio que le corresponde a su zona. Y desde ahí en el fondo tiene que derivarse vía interna al hospital. El hospital tiene un sistema de priorización, ¿ya? Se toman los casos y se priorizan al equipo que corresponde, en este caso tobillo y pie. Por ejemplo, si tiene un Alux Valgus, un Juanete, la priorizan o lo priorizan al equipo de tobillo y pie. Y todas las personas del equipo de tobillo y pie resolvemos esto y lo resolvemos como equipo. Perfecto. Así que esa es la manera de hacerlo. No es Sí, nada difícil, la verdad. Funciona bastante bien. sí, es importante y lo recordamos en todos los live, el asunto de la derivación que usted acaba de explicar a través de una interconsulta o de un CESFAM, sobre todo hoy día que estamos viendo también un aumento de población que está migrando desde los seguros privados hacia los seguros públicos y tiene poco conocimiento de cómo funciona, ¿no? Nos han llegado cartas, solicitudes ciudadanas, preguntando cómo puedo acceder a la atención de X especialista. Siempre les reforzamos para ser vistos por un especialista en el hospital, deben ser derivados a través de una interconsulta desde el consultorio, ¿ya? Así que siempre reforzamos muchísimo, muchísimo este punto porque nos lo preguntan por hartas vías y en el último tiempo ha resultado llamativo que nos consultan más frecuentemente cómo me atiendo con un especialista del hospital. ¿Puedo ir a pedir la hora? No, tienen que ser derivados desde un CEFAM y esta subespecialidad no es la excepción. Eh, Antes de leer las preguntitas que nos dejaron en la caja, hay otra pregunta. No hacemos diagnósticos por Instagram Live, por favor. No nos tensionen a eso, ¿ya? Las molestias que tengan, la recomendación es ser vistas por un médico en su centro de salud familiar y él va a estimar si es necesario requerir la evaluación de un especialista, de un traumatólogo o un subespecialista específico si ya está bien identificada la zona del cuerpo afectada, ¿ya? Aquí hay una pregunta que nos hace Camila Palacios 22. Dice, ¿qué tipo de anestesias se usan en estas cirugías, doctor? ¿Estamos Bueno, despiertos, la durmiendo? anestesia, la anestesia habitual que se usa, que es la más segura, es la anestesia espinal, que es como la que se ocupa, más o menos todos la reconocen como la que se ocupa En la cesárea. en la cesárea, ¿cierto? Que es segura, que antes se sospechaba que, o se pensaba que era muy mala, que hacía doler la cabeza, qué sé yo, pero hoy día las técnicas han cambiado, los elementos que se ocupan son muy finos, así que eso, la verdad es que ocurre muy poco, casi nunca. Y eso además va asociado a un bloqueo regional, quiere decir que se bloquea la extremidad para que el paciente se vaya a su casa sin dolor, esa es la idea. Se va a su casa sin dolor, aparte de los medicamentos que va tomando para el dolor, se va con un bloqueo regional, lo que hace que la experiencia en cuanto a dolor sea muy buena. En general las personas no se quejan de mucho dolor, porque esto es una de las cosas que se dice de la operación de Lux Valgus, que es muy dolorosa, que es terrible, pero la verdad que haciendo esto de la anestesia regional, espinal, más el bloqueo de la pierna, los pacientes se van sin dolor. De hecho lo hacemos ambulatorio, los pacientes Eso no se le iba a quedan preguntar. en el No se hospital, quedan hospitalizados. no se quedan. La cirugía dura como 45 minutos, se quedan un par de horas y luego van a su casa y siguen en control periódico en el hospital, pero no se Doctor, quedan hospitalizados. y esto quirúrgico que usted ha comentado acá en el hospital, ¿es lo que ocurre en general en todos los hospitales o hay algo en el proceso quirúrgico que sea excepcional en nuestro hospital? Esto No de la sé, cirugía ambulatoria no es sé si lo en los frecuente. hospitales, ¿ah? No sé en los hospitales si se hace tan frecuentemente esto de la cirugía de Lux Valgus, porque en el fondo hay muchas otras prioridades también, o más trauma, qué sé yo. Pero sí puedo decir que en las clínicas, yo trabajo en una clínica también, es exactamente igual. O sea, se hace Ya, una anestesia regional y un bloqueo para que se vayan sin dolor y habitualmente es ambulatorio. O sea, es lo mismo que hacemos en la clínica, en el hospital es la misma cosa. perfecto. Oiga, vamos
a colar una pregunta que nos hicieron acá porque no nos están pidiendo diagnósticos, ¿ya? Pero es de un tema y usted explicó de todo lo que se hacía cargo, entonces nos pregunta, y usted cuéntenos si se puede responder estándar, si no avanzamos, ¿ya? Paz ¿Ya? Díaz dice, hola, un esguince grado 3 de tobillo, ¿cuántos meses dura el malestar, dolor e inflamación? ¿Hay alguna respuesta estándar que podamos entregarle a Paz? Sí, hay una respuesta. Los esguinces en general se mejoran todos, esa es la primera cosa. ¿Ya? Ya, Cuando un esguince no se mejora, y pasa un mes, y pasa un mes y medio, y pasan 3 meses, probablemente ya es algo más que un esguince y requiere un estudio extra. Entonces hay que ver, hacer un estudio extra con otras imágenes, probablemente más que una radiografía o más que una ecografía, e ir a buscar otras causas de dolor. ¿Ya? Lo habitual es que un esguince se mejore un mes, mes y medio en general, qué sé yo, bien tratado. Pero si ya llevamos 3 meses, 4 meses, eso ya no es un esguince, probablemente existe algo más ahí que hay que investigar. perfecto. Bien, gracias por responder esa pregunta a la persona que la acaba de hacer en el chat. Y ahí nos vamos con las últimas preguntas, Doc, que las hicieron a través de esta cajita que el equipo de comunicaciones puso a disposición. Ya lo adelantó un poco, no sé si podemos complementar quizás con Ujú. algo más o la respuesta es la misma. Si me operan de juanetes, ¿cuánto aproximadamente el tiempo de recuperación de la cirugía? 2 meses. Yo que estaba atento a todo, dos Promedio meses, dos ¿no? meses. Promedio Promedio dos dos meses meses. fue lo que había mencionado tanto. Otra pregunta que puede resultar muy simple, pero a todos nos dijeron que no existen las preguntas tontas, ¿no? Ni nada. ¿Por qué duelen tanto los juanetes? Bueno, duelen porque en el fondo empezamos a tener una deformidad en el pie y esa deformidad en el pie hace que roce con el calzado principalmente. Y al rozar con el calzado se produce inflamación local, cercano a la articulación. Eso habitualmente se le llama bursitis. Pasa a veces gente que se queja de bursitis en el codo, o en el hombro, o en los talones, y es porque algo está rozando. Entonces, al rozar, ¿ok? Eso puede generar inflamación local y al final duele la articulación, por ese motivo. Perfecto. Bien, otra pregunta que nos dejaron en la cajita. ¿Los niños o niñas o adolescentes pueden sufrir de juanetes? Sí, decíamos que hay casos de niños que pueden partir muy, muy pequeñitos con juanete. Son casos donde hay un factor importante genético y habitualmente son más severos. O sea, entre más jóvenes en general, son casos que evolucionan un poquito de manera más severa. Algunos incluso los traumatólogos infantiles lo operan tempranamente. Perfecto. Nosotros acá operamos a distintas edades. ¿Qué es lo más joven que ha operado usted acá en el hospital en Juanete, doctor? Nosotros en el hospital en torno a 20 años por ahí, ¿ah? Porque como equipo también de traumatología infantil nos dividimos. Ya. Entonces nosotros empezamos a ver también gente desde los 18 hacia arriba. Así que eso también Ah, un perfecto. poco determina lo que operamos. Pero la mayoría de la gente, el grueso de las personas, el 80% de las personas está en torno a los 50, 60 años. Ahí está el grueso de personas que operamos habitualmente. 50, Jóvenes no se 60 años. operan tanto, Y claro. mire, está súper conectada con la última pregunta que nos dejaron en la cajita. ¿Hay una edad límite? La verdad es que no hay edad límite, más que nada tiene que ver con las características de la persona. Ya tenemos personas de 90 años que hacen deporte, que andan en bicicleta o que hacen actividad física habitual. Entonces va a depender más que nada de las características del paciente, si tiene muchas comorbilidades y si el paciente realmente se desplaza, o tiene otras patologías. En general, pacientes sanos que son activos pueden operarse independiente de la edad. Bien, pues, y ahí resolvimos, doctor, la totalidad de las preguntas que nos hicieron, tanto en la cajita durante estos días, respondimos de ya para la pregunta del esguince de tobillo también, Eso. y respondimos en verdad todas las dudas que nos hizo la gente, así que misión cumplida, doctor. No sé si hay Misión algún cumplida. mensaje final que usted quiera compartirle a la gente que nos está viendo. Sí, bueno, la idea es que especialmente reconozcamos la patología porque como son patologías que uno dice, pucha, tengo juanete, no es auge, no es una patología que aparezca en el listado de auge, no es una patología en que me vaya a morir, no es un cáncer, qué sé yo. La mayoría de las personas como que se entregan, e incluso en el ámbito de la atención primaria, a veces los médicos como que no se le toma importancia.
pero sí tiene importancia porque nosotros tenemos casos realmente dramáticos en que pacientes casi que no caminan por sus pies y han quedado felices con esto. Entonces, es bueno reconocerlo, derivarlo desde el consultorio. Igual nosotros vamos a promover con una cápsula que hicimos por ahí con los consultorios para que sepan derivarlo, para que cuando lo vean lo deriven. En el fondo es algo que se puede resolver y que un poco habla de cómo la medicina ha ido avanzando en Chile, que uno no lo ve, se acostumbra, a lo mejor la gente más joven lo ve como algo natural, esto mismo que estamos haciendo, que no es algo natural, es algo que no se hacía hace 20 años atrás, no estaba la parte tecnológica tampoco, pero cada vez la medicina, y especialmente en el sistema público, ha ido ganando estos espacios de resolver cosas que entre comillas no son de vida o muerte, pero que también son parte del bienestar de las personas. Entonces, y eso no se ve y no se comenta, porque nadie habla en la televisión, en la radio, de que se operan juanetes en los hospitales, en el fondo, pero sí, esto hablamos del cáncer, de la enfermedad respiratoria, de las patologías graves, de los traumatismos graves. Y esto es súper bueno para poder dar a conocer que en los hospitales estamos haciendo más cosas. Y es súper bonito ver la evolución. Yo soy un poco más viejo y en el fondo yo recuerdo hace años atrás que esto no se hacía así como ahora y cada vez hay más oportunidades, se desarrollan más técnicas, y no solo en traumatología, en toda la área en el hospital, en oftalmología, la tecnología está presente, y es bueno darlo a conocer. A veces y yo hablo con pacientes y les cuento que uno muchas veces hace lo mismo que hace en la clínica, a veces incluso con materiales a lo mejor hasta de mejor calidad que en la clínica, Sí, y, otros y no, traumatólogos nos han no comentado se lo mismo. valora, Sí, no se valora a veces, otros a veces, traumatólogos nos comentaban esto mismo, que era súper importante para ellos transmitirle a la comunidad de que los insumos que ocupaban en la cirugía eran de un estándar similar o superior incluso al de sí. clínica. Sí, Stop, todo es top, o sea, tenemos y pabellones grandes, y tenemos los anestesistas que hacen los bloqueos regionales, que eso también se estudia, que tampoco era una cosa de todos los días de hace 10 años atrás que todo el mundo hacía bloqueos regionales para irse a la casa sin dolor. Eso es algo que en los últimos años se ha ido desarrollando y que hoy día está al alcance de todos. Pues tenemos también una forma de funcionar también es que si bien los pacientes son ambulatorios, el hospital está abierto 24/7, así que siempre está la posibilidad de un chequeo, de alguna consulta, si hay algún problema, o sea, no es un paciente que está abandonado en su casa. perfecto. Mire, Fata Así que Morganita dice, súper bien explicado, gracias por el live, gracias a ti, Fata Morganita, por el comentario. Y a ver si aprendí, doctor, déjeme responder eso, esta pregunta. Dice Glory-Muñoz Alfaro, hola, ¿la cirugía de Hallux Valgus es definitiva o con los años hay que volver? Tiene una recidiva de un 10% más o menos, dijo usted, ¿no? exacto. Y entre más severo, Más hay un posibilidades poquito más, de... más posibilidad versus una luxo muy leve que tiene mucho menos posibilidad. Perfecto. Bien, pues doctor, Así oiga, que eso, muchas gracias a usted por su tiempo. Usted está hoy día conectado muchas gracias. desde su Sí, casa además con nosotros, exacto. así que muchas gracias por el tiempo, doctor. Que tenga Muchas un gracias buen fin de por tarde. la oportunidad. Ya pues, nos vemos. Que esté bien, Gracias, chao. gracias. Chao.